Estimados amigos de News Time, tengan ustedes muy buenas tardes. Una jornada lluviosa en Santa Cruz desde hace 48 horas. Bueno, un 2021 con lluvia nos va a tocar, parece, a los cruceños. Y bueno, y no es la excepción, puesto que en Sucre también han habido algunos muertos producto de las últimas lluvias aquecidas en el territorio nacional. Comenzamos un año en donde los precios del petróleo, gracias a Dios, bueno, y al acuerdo que rigen los países pertenecientes a la OPEP, han logrado subir. Ayer el precio del petróleo subió casi un 5%. En el caso, por ejemplo, de los precios del Brent para marzo, han subido 2,51 dólares y en el BTI han trepado de 2,31 dólares a 4,85, no, perdón, 4,85 a 4,93 dólares por barril. Así que eso alegra de alguna manera, puesto que las arcas del Estado pueden mejorar porque hay una incidencia directa en los precios también del gas en el país. Por ello, hoy vamos a retomar el diálogo, este ciclo de entrevistas con el ingeniero Álvaro Ríos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, anticipadamente también quiero decirle de que tenga un buen, feliz 2021, ingeniero. Muy buenas tardes. Don Milton, muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Desearle a usted y a todos sus oyentes y seguidores de News Time, pues un venturoso año en otro complicado año que se nos avecina, ¿no? Parece que no la estamos empezando muy bien, con una pandemia mundial muy complicada, muy fuerte, y en Bolivia en particular con muchas lluvias y muchos desastres naturales. Parece que el dicho de Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, llueve 40 días con sus noches, parece una realidad, Milton, ¿sí? Bueno, empecemos este ciclo, que nos vaya positivo este 2021, que le vaya a nuestro país positivamente, y adelante con lo que hemos planeado para el día de hoy. Bueno, yo le mencionaba, ingeniero, de que los precios del petróleo de alguna manera han tenido una mejora en los primeros días del año, casi un 5% se ha incrementado este día martes, ayer. ¿Cuál es su análisis al respecto y cuál es la proyección para este año? Bueno, primero que nada, pues el precio del petróleo ha estado estable, yo diríamos, después de la pandemia. Se ha estabilizado alrededor de $50 por barril. Hemos visto esa tendencia durante el año 2020, que se ha tenido una tendencia, diríamos, post-pandemia, que golpeó muy fuerte la demanda en el mes de marzo y abril, pero luego de eso tuvimos una rampa ascendiente, merced a los cortes que hubieron por parte de los países productores y no productores también, porque se han puesto de acuerdo para hacer un recorte y los precios se habían estabilizado, ¿no? Ahora que viene esta segunda nueva ola del famoso virus, es que nos encontramos que hay restricciones de movimiento de aviones, principalmente de aviones de movilidad, de transporte privado y público en los diferentes países del mundo. Entonces, esto va a hacer que la demanda se caiga un poco más durante esta segunda ola. Entonces, a esto reaccionan los países productores y se reúnen, no llegando a ningún acuerdo, pero el día de ayer, por supuesto, Arabia Saudita, que es el que maneja, el que tiene la capacidad oscilante de producción y reservas para subir y bajar la producción, Arabia Saudita decidió hacer un recorte de 1 millón de barriles de petróleo por día. Esto sin duda que causa especulación en los mercados, y de eso viene el momentum que usted está viendo de una trepada de 5% casi, tanto en el Brent y un poquito menos para el WTI. Entonces, esto puede ser muy temporal y puede, diremos, tener un efecto, porque los mercados se van a corregir por sí solos, ¿no? Si la demanda es mucho menor de lo que están preveyendo, entonces los precios van a comenzar a declinar nuevamente. Y si la demanda está por encima de lo que ellos habían previsto a partir del corte, porque lo que ahora hay, Hilton, es especulación. No tiene nada que ver con la realidad del mercado, porque nadie sabe
cómo esta segunda ola va a impactar en la demanda mundial de petróleo en particular. Entonces, lo que está viendo en las bolsas y en los precios es tremendamente y totalmente especulativo de los que manejan pues esta información, y son futuros que se están dando hacia adelante. Entonces, nos alegra mucho para los países productores, en especial el nuestro, que todavía tiene un contrato de gas vinculado al precio del petróleo con Brasil, y parte del contrato de gas de Argentina, que también está vinculado al precio del petróleo. El que suba el precio del petróleo nos hace bien para los ingresos que necesita el país, Hilton. Ok, correcto la apreciación, ingeniero. Especulativa. En el caso de Bolivia, ingeniero, Sí. ¿cuál puede ser la situación para el presente año, tomando en cuenta de que inclusive las exportaciones de gas tengo entendido que están decreciendo en este momento? Así es, no, las exportaciones están a merced a contratos, ¿no? Lo que Bolivia tiene, y creo que lo he explicado muy claramente, es que tiene una capacidad de producción que está en declinación. O sea, si nosotros revisamos la producción, la capacidad de producción de Bolivia, Hilton, el 2013-2014, Bolivia tenía la capacidad de producir 61 millones de metros cúbicos día. La capacidad de producción este 2021 está aproximadamente en 49 millones de metros cúbicos día y cayendo. Entonces, quiere decir que este 2021 solamente podemos producir 49 millones de metros cúbicos día, y de ahí, de ese 49, tendríamos que reservar unos 14 para nuestro mercado interno, y Correcto. deberíamos reservar 20 para el contrato que se ha firmado con Brasil, porque los contratos se deben respetar. Entonces, el saldo nos deja un balance de 14 o 15 millones de metros cúbicos, y es por eso que el contrato con Argentina, que es de un año, se ha firmado por 14 millones de metros cúbicos día en el periodo de invierno, porque no hay más gas. Ahora, en el periodo de verano, esa cantidad se ha bajado a 9 millones de metros cúbicos por día, y esto hace que la cantidad demandada en Argentina se reduzca en verano, porque los argentinos no necesitan el gas. Entonces, este contrato nada más refleja el contrato con la Argentina que se ha firmado el último día del año, una ardua negociación, me imagino, en virtud de la nueva demanda de Argentina y la nueva oferta de Bolivia, en virtud de que el contrato de 2000, firmado el 2006 y luego ampliado el 2010, no se podía cumplir, porque Bolivia ya no puede entregarle 27 millones de metros cúbicos día a la Argentina, ni la Argentina necesita los 23 o 27 millones de metros cúbicos día que estaba pactado en el contrato, Hilton. Entonces, refleja nada más ese contrato, creo que desde el ámbito de volúmenes, refleja la realidad de ambos mercados. Yo creo que Argentina hubiera querido tener mucho más gas en invierno, porque ahora los argentinos van a tener que traer el nuevo buque regasificador y poner más gas de GNL importado, y pues porque la oferta de Bolivia es menor, ¿no? Y si podemos ver el contrato, los últimos meses de este año, desde 2021, los argentinos se reservan la demanda de comprar solamente hasta 8 millones de metros cúbicos día. Entonces, quiere decir que están proyectando producir más, su demanda es menor en verano, y por eso es que ellos querían negociar el pico de invierno, que es realmente donde necesitan el gas boliviano. Pero Bolivia... Ya que usted aborda ese tema, ingeniero, Sí. a ver, en los últimos días, YPFB ha logrado una nueva adenda principalmente con los argentinos. ¿Cuál es la realidad en torno a esta nueva adenda? ¿Es beneficioso para el país? ¿Realmente mejoran los precios? ¿Cuál es la realidad? Mire, a ver, no tenemos que hablar en estas negociaciones, no se tiene que hablar de victoriosos, ¿no? En una negociación siempre se puede lograr mejores cosas, pero el tiempo apremiaba primero, Hilton. Había que tener una adenda firmada. Bolivia tenía una limitante, que es que no podía cumplir con el contrato firmado el 2006 y ratificado el 2010.
Entonces, y Argentina tampoco necesitaba todo el gas que había pactado en ese contrato, ¿no? Entonces, yo creo el país va a recibir menos dinero por ingresos de venta de gas a la Argentina, fruto de los menores volúmenes que Bolivia puede ofrecer y que Argentina necesita. Entonces, esta es una constante, Hilton. O sea, no vamos a poder tener los mismos ingresos que el 2020 o que el 2019 o que el 2018 en materia de volumen. En materia de precios, se ha negociado, como le había dicho, para los 9 millones de metros cúbicos base del contrato, se había negociado un precio, vinculado al petróleo, que era similar, y esto va, por eso es que le decía al principio de la charla, Hilton, que si el precio del petróleo sube, estos 9 millones que se van a enviar de base a la Argentina van a ser fruto del precio del petróleo internacional. Si el petróleo se nos va a 60, 70, estos 9 millones de metros cúbicos van a valer más. El saldo del volumen que se enviará hasta 14 millones de metros cúbicos día, Hilton, están valorados a un precio del marcador de gas de Estados Unidos que se llama Henry Hub, más 2.25. Entonces, nosotros estimamos que el Henry Hub no va a estar más arriba de 2.80, por ahí más 2.25. Entonces, estamos hablando de alrededor de $4, 4.47, 4.50 dólares el millón de BTU que Bolivia va a poder facturar por ese gas excedente a los 9 millones de metros cúbicos día que le hablaba de base que tiene el contrato, ¿no? Entonces, esperemos, y hay que cruzar de los dedos, que el Henry Hub pueda subir. Nos hubiera gustado, por ejemplo, que el marcador, en vez de que sea Henry Hub más 2.27, refleje el precio del costo de oportunidad para el gas boliviano, que es la entrega de GNL en el mercado argentino. Ese precio es más de mercado que este Henry Hub más 2.27. Pero bueno, la negociación ha debido ser ardua y dura y había que llegar a un acuerdo y por lo tanto eso es lo que tenemos. No podemos decir cuál es el impacto todavía en materia de precio, pero en volúmenes sí, el país va a recibir mucho menos o menos que el 2020 o que el 2019 por exportación a la Argentina. En el caso de Brasil, ¿cuál es la situación, ingeniero Río, tomando en cuenta de que, bueno, tenemos un año de confinamiento nuevamente? ¿También hay temor por ese mercado? Sí, lo único que tenemos con Brasil en este momento es el contrato firmado con Petrobras, entre IPFB y Petrobras, que se ha firmado por 20 millones de metros cúbicos como capacidad máxima de entrega por el lado boliviano, y una demanda de gas de Brasil que puede llegar hasta 14, o sea, en lo que se llama el delivery or pay, entregas o pagas, o el take or pay famoso, que es entregas o pagas, ¿no? O perdón, tomas o pagas, igual tendría que pagar. Entonces, eso va a depender de cómo está la demanda en Brasil. Si la demanda de gas se restringe por paralización de industrias, que no creo mucho, Hilton, que la demanda eléctrica y la demanda industrial, que es la base del consumo de Brasil, realmente se caiga notablemente, porque el aparato productivo industrial y eléctrico no va a disminuir la demanda. Lo que va a disminuir es la movilidad es decir, los vehículos van a circular menos y esto directamente impacta al petróleo, no impacta al gas natural. Entonces, yo no creo que haya una merma drástica en la demanda de Brasil este 2021, pero eso sí, vamos a depender de los precios. Como usted ha dicho, los precios del petróleo han subido, por lo tanto, ese precio del gas natural en los próximos trimestres va a ir subiendo en la manera en que el petróleo se vaya fluctuando y vaya subiendo o bajando. Entonces, no vemos realmente una restricción de la demanda de gas natural fuerte en Brasil, como ocurrió el año 2020, cuando se produjo la pandemia y cuando se cerraron fábricas y se produjo un confinamiento total. Yo creo que confinamientos totales no van a haber en ninguna parte del mundo más. Ya que analizamos el comportamiento de los precios, la realidad de los mercados externos, en cuanto al mercado interno, ¿cómo estamos en el país y cuáles son las proyecciones para el presente año, tomando en cuenta de que YPFB
ha hecho importantes anuncios como el de Boicobo, que me imagino que de acá a 2 o 3 años se van a ver los resultados. Se habla de un megacampo. Bueno, en realidad el gobierno siempre nos ha hablado de cosas bonitas, pero a veces en los hechos no es así. ¿Cuál es ese análisis que usted hace al respecto? Bueno, Boicobo es un descubrimiento, se ha encontrado gas, dicen las autoridades y también Repsol, respetamos creo ese número, Así de que es. el campo ha fluido 1.000.000 de metros cúbicos día por día de gas y que tiene una aproximación de reserva de 1 trillón de pies cúbicos de gas. Sin embargo, falta concluir y no se tiene todavía el resultado de las pruebas de largo plazo. Este campo, este descubrimiento, puede todavía traer mucha agua consigo y eso, por ejemplo, limita el desarrollo comercial del campo. También se ha notado que no se tiene en este pozo la presión de origen inicial y entonces esa presión de origen, porque cuando se perfora y se encuentra, la presión sube rápidamente. En este caso no ha tenido esa presión de origen y esto puede indicar que este campo está interconectado con los otros campos de Margarita y tiene algún tipo de unitización. Entonces, la comercialidad de Boicobo aún no está. Es muy buena noticia, 1 trillón de pies cúbicos sirve, pero creo que tenemos que todavía dejar de ser muy exitistas y esperar a que las pruebas de largo plazo nos den el resultado de cuánto gas se puede producir, a qué planta se va a mandar ese gas, cómo se lo va a mandar y cuándo se lo va a mandar. Yo estimo que recién esta producción podría entrar alrededor de mediados del 2022 si todas las condiciones de prueba y de flujo dan una comercialidad de lo que se ha perforado y descubierto. En torno a lo que es el mercado interno, ¿cuánto estamos consumiendo? Mire, el mercado interno, Hilton, está muy claro. Acompaña a lo que está pasando en la economía, ¿no? No olvidemos que allí, voy a mirar aquí mis datos, el año 2014, 2018, la demanda de gas del mercado interno llegaba a 14 y algo millones de metros cúbicos día, o 14.6 hemos llegado de demanda, 14.6 millones de metros cúbicos día, es decir, era la mitad del contrato con Brasil. Esa demanda se ha ido restringiendo, cayendo, porque la economía boliviana también está en un proceso de recesión. Entonces, la demanda de este 2020 ha caído a 9.76, o sea, menos de 10. Entonces, quiere decir que la demanda ha sido 4 millones de metros cúbicos menos en el mercado interno. Esperamos para este 2021, porque va a ser un año mucho más normal, que esa demanda se torne alrededor de 12 y medio millones de metros cúbicos día. Entonces, la contracción económica de Bolivia acompaña la contracción económica de todos los países de América Latina y de muchos países en el mundo. Entonces, vamos a tener una menor demanda ese 2021 y yo no sé cuándo volveremos a retomar esa demanda de 14.6 millones de metros cúbicos día que tenía el país en su máximo punto. También, Milton, hay que agregar que no vamos a volver a ese número, muy difícil, porque también hay mayores hidroeléctricas que han entrado, la hidroeléctrica de San José, por ejemplo, que consume más agua y por lo tanto, pues hemos dejado de usar un poco de gas natural. También han entrado y están entrando en producción los ciclos combinados, los 3 ciclos combinados de Entre Ríos, Guarnes y Yacuiba, que usan mucho menos gas que una planta de ciclo abierto. Entonces, esto ha disminuido un poco la demanda de gas natural. Por tanto, no vamos a llegar a 13 millones de metros cúbicos este 2021 y ojalá pues la economía se pueda recuperar porque es para fuente de ingreso para todos los bolivianos. No es un año nada fácil para los bolivianos, bueno, y para el mundo entero, sin duda alguna. Me imagino que los ingresos por concepto de regalías para las regiones van a disminuir notoriamente. En ese entendido, ¿usted considera de que hasta fin de año, bueno, cuánto más o menos porcentaje pueden disminuir esos ingresos para el departamento?
Sí, no tengo ese estimado, no tengo el cálculo. Lo que sí quisiera hablarle, Hilton, y creo que es importante hablar, es de la importación de gasolina y de diésel. Hilton, Adelante. ese es un hueco muy grande. Ya estamos importando, déjeme ver el porcentaje de la gasolina que tenemos importando 2019 y 2020, se acerca... En diésel, y estoy mirando las cifras, estamos llegando al 70% de la importación, o sea, solamente estamos produciendo 30% y 70% ya se está importando. Este número va a seguir incrementándose. Y también de la gasolina, que nos vamos acercando al 50% de la importación de gasolina. Y este número va a seguir aumentando. La suma de estas dos, tendríamos que importar toda la gasolina y todo el diésel que puede ocurrir de aquí a 4 o 5 años, si es que no hacemos recuperación mejorada que hemos venido insistiendo, si es que no abrimos los campos para perforar y buscar líquidos, vamos a tener un hueco de 2.500 millones de dólares anuales de importación de gasolina y diésel que no sabe de dónde los vamos a sacar. Entonces, hay que hacer, como le he dicho, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Hace un año. hay que hacer hace mucho tiempo, hay que hacer una reforma para que la inversión, tanto de YPFB, que tiene sus problemas financieros YPFB, como la del sector privado, vayan a aumentar la producción de petróleo, porque no vamos a cambiar nuestra matriz energética en 5 años, no vamos a tener vehículos eléctricos en 5 años. En 5 años, toda nuestra flota casi va a ser a diésel y a gasolina. Entonces, si pretendemos no hacer nada y seguir importando 100% de la gasolina y 100% del diésel, no hagamos nada, porque hay donde perforar, hay donde encontrar, y creo que es tarea de la nueva legislatura y del nuevo gobierno de encarar esta situación de manera que podamos producir más petróleo para producir más gasolina y más diésel. Bien, ese es el escenario en el sector energético. Importante el análisis que hace don Álvaro Ríos. Es la realidad que tiene que afrontar el país y bueno, qué mejor que YPFB y a través del Ministerio de Hidrocarburos que tomen las riendas necesarias y marcar una hoja de ruta a lo largo de este año para que tengamos mejores días. Si usted gusta agregar algo, adelante, ingeniero. Quisiera hablarle un poquito del más largo plazo, del mediano y largo plazo. Y quisiera recapitular algo que he resumido de 4 hitos importantes que han pasado el 2020. A pesar de que ha sido un año totalmente atípico, el 2020 se ha dado una condición muy importante, la restricción en la movilidad mundial, ¿sí? Las oficinas virtuales van a ser una realidad, la gente va a trabajar desde sus hogares y las oficinas y la gente que estaba acostumbrada a ir a las oficinas no van a volver. Esto sin duda va a mermar el transporte privado, el transporte público y la demanda de petróleo no va a volver nunca más al nivel que había por la restricción en la movilidad y el acostumbramiento que hay y los costos de ahorro que hay para no ir a trabajar. O sea, las oficinas no quieren alquilar oficinas, espacio en oficinas, y los trabajadores no quieren gastar su combustible yendo a trabajar. Entonces, la realidad virtual, usted venía a mi oficina a hacerme las entrevistas, ¿cierto? Ahora las hacemos virtuales. Entonces, esa restricción de movilidad se aplica al mundo entero. Entonces, esa demanda se va a disminuir y se va a acentuar. Otro hito importante del 2020, y esto va a impactar a la demanda de petróleo principalmente. Otro hito importante del 2020 ha sido que en julio del 2020 la Unión Europea ha salido muy fuerte con un programa de incentivo al hidrógeno. Entonces, vamos a tener de hidrógeno para hablar mucho, Hilton, en este 2021. Perfecto. Y en adelante. Hay 600 billones de dólares listos para inyectarse en proyectos piloto en desarrollo tecnológico del hidrógeno para tratar de reemplazar totalmente a los combustibles fósiles en toda la cadena. Otro hito importante es la declaración de China en agosto del año pasado de volverse carbono neutral a partir del año 2060. ¿Qué quiere decir? Que por fin China va a decidir salir del carbón
y a volverse carbono neutral. Entonces, esto definitivamente va a impactar a la demanda de combustibles fósiles también, y en particular del petróleo. Y finalmente está el hecho de la victoria de los demócratas. No se olvide que Trump era pro carbón y pro combustibles fósiles. Los demócratas que han entrado a la administración a partir de este enero, que van a entrar, son del Green New Deal, que se llama, que son de energías verdes. Entonces, vamos a tener los tres poderes económicos y de demanda del planeta: China, Asia, pero con China a la cabeza, Europa y Estados Unidos, impulsando fuertemente la demanda, el uso de nuevas energías alternativas con voluntad política, y también restringiendo y poniendo penalidades al uso de combustibles fósiles, ¿ok? Entonces, el petróleo de aquí a 50, 60 años básicamente va a ser inexistente. Entonces, si estamos queriendo guardar petróleo bajo la tierra para nuestros gran nietos o bisnietos o tataranietos, no tiene sentido. El petróleo se va a quedar bajo la tierra. Yo creo que Bolivia, por eso, y mando este mensaje, tiene la última oportunidad de hacer un nuevo ciclo exploratorio para sacar petróleo, dejar de importar gasolina y diésel y sacar lo último de gas que tiene, porque después de eso no van a haber inversiones. De aquí a 20 años, concitar inversiones de petróleo y gas van a ser muy difícil, Hilton, y esto quería como una reflexión de largo plazo. Por eso es que debemos hacer un último esfuerzo para lanzar un nuevo ciclo exploratorio en Bolivia, porque necesitamos, el mundo todavía necesita, pero estamos girando vertiginosamente a nuevas alternativas energéticas y vamos a dejar atrás los combustibles fósiles. Así es, ingeniero. Bueno, para la audiencia que tenemos, este análisis lo ha hecho el ingeniero Álvaro Ríos. Está en nuestra página web www.newstime.bo. Pueden ampliamente leerlo porque está en detalle cada uno de los puntos que menciona. Uno de los puntos que me preocupa realmente, ingeniero, y bueno, esto va a ser motivo de análisis para el próximo miércoles, la próxima semana, es en relación al tema de la planta de urea en Bulo Bulo. No hay miras de una solución. Se habló de que se va a poner en práctica un nuevo plan de operaciones, pero no hay nada y vamos al segundo año de que no funciona esa planta. Así que para el próximo miércoles este tema, ¿usted gusta agregar algo? Adelante, ingeniero. No, nada más. El tema de la urea es un tema bastante complejo. Lo entendemos desde todo punto de vista. Hay una complejidad del tema mercado, precios, logística de transporte. La planta tiene problemas operativos, tiene problemas de agua, de contaminación en ciertas partes. Algunas piezas están dañadas. Entonces, me voy a adelantar. Lo que necesita hacer IPFB es hacer un diagnóstico de cuánto le va a costar reparar, cuánto tiempo le va a costar a reparar, y paralelamente necesita IPFB hacer un estudio de factibilidad completo, de que si repara la planta, le pone los billetes necesarios para repararla, y si el mercado, con la logística involucrada, le permite ganar plata. Yo siempre he dicho, las empresas estatales no pueden darse el lujo de perder plata. Entonces IPFB tiene que hacer ese análisis, tiene que llegar al mercado del Mato Grosso, que yo creo que es la zona que tiene mejores precios de urea. Lo vamos a tocar en futuro análisis, pero creo que ya está hecha la inversión, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, sino tenemos que ver cómo la contenemos. Entonces, creo que IPFB tiene que ponerle un alto grado de análisis de qué va a hacer con esa planta, pero el objetivo final es que IPFB gane plata y le dé exportaciones, pero que IPFB no pierda plata. Creo que ese es el objetivo. Así es. Hay que trabajar. Ingeniero, el próximo miércoles vamos a hacer todos los esfuerzos para invitarlo al viceministro del área de industrialización, don William Donaire, para que nos explique cuál es la realidad de esa planta y si realmente se va a poner en práctica este año o no. Yo le agradezco por sus apreciaciones. Tengan ustedes muy buenas tardes, ingeniero. Un buen abrazo y nos vemos el miércoles, Hilton. Hasta luego. Muy buenas tardes.